La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. ¿Le hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos estudiando algunos principios bíblicos que muy seguramente chocan contra lo que alguna vez aprendimos. Sí, Señor. Lo último que vimos ayer es que el que no ha solucionado el problema de su pasado no tiene futuro en Cristo Jesús. Ese es un principio poderoso. El que no está libre de su pasado difícilmente podrá avanzar en Cristo. Muy difícil. Vamos a mirar otros principios. Hay un principio que este que le acabo de decir es un resumen que yo saqué de un principio bíblico y se lo sustenté con la Biblia. Este otro también dice así: aquel cuya existencia es contraria a su naturaleza se autodestruye. Este es un principio. Y yo le quiero recordar algo. La Biblia dice, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, esto tiene que ser con Biblia. Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 5. Vamos a leer el versículo 17. 5:17, segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasa? ¿Qué cosa? Ya no están. Hermano, mire, créame que si yo insisto en cosas como esta, no es por mi bien. No. A mí, póngase a pensar, ¿para qué me conviene a mí que usted sea mejor? ¿Para qué? A veces, ese pastor quiere que… No, yo no quiero nada. Es Dios el que me habla a mí y me dice, háblele a ellos. ¿Sí entiende? Entonces, cuando yo entiendo que he recibido una nueva naturaleza, ¿yo por qué sigo haciendo lo mismo que hacía antes? No me escuchó. Si yo despreciaba a mi mujer, a mi esposa, cuando no conocía de Cristo, llego a Cristo y sigo lo mismo, yo estoy desmintiendo el Evangelio, estoy despreciando la palabra del Señor. Entonces escuche esto, que después no diga que nadie se lo dijo. Aquel cuya existencia es contraria a su naturaleza se autodestruye. Ya recibiste una nueva naturaleza. Ahí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué pasa? ¿Qué pasó con las cosas viejas? Se fueron, ya no están. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que era desobediente, ahora es obediente a la palabra. El que rechazaba a su esposa, ya no la rechaza, ya la ama. La que rechazaba a su esposo, ya no lo rechaza, ya lo ama. El que desobedecía a las autoridades, ya no las desobedece. El que robaba, ya no roba. El que mentía, ya no miente. Las cosas viejas pasaron. Pero qué terrible, hermano. ¿Y sabe qué? Uno de los problemas más grandes del cristiano es pensar que estoy en la gracia, no pasa nada si yo no obedezco este mandamiento. A veces, como uno tiene el poder, decía mi abuela, como tengo la sartén por el mango, decía ella,
cuando tenía la autoridad de decirle a alguien, no más. Entonces decía, es que como yo tengo la sartén por el mango, ¿qué significa eso? Que hay hombres que humillan a su esposa, porque la esposa depende absolutamente de ella, de él. Y hay esposas que humillan a su esposo, porque el esposo depende de ella. Y si alguien nos hiciera un examen, mi hermano, mi hermana, y si alguien nos hiciera un examen, ¿qué calificación sacaríamos? Si Dios hoy nos hiciera un examen, ¿qué de mi palabra, conociéndola, desobedeces? ¿Qué? ¿Qué de mi palabra desobedeces? ¿Qué? ¿Y qué de mi palabra obedeces? Porque recuerda, si ahora tenemos una naturaleza de justicia y santidad, venida de la verdad de Dios, justicia, no es justo que tú aflijas a tu esposa, no es justo que tú te le niegues a tu esposo, no es justo que tú humilles a tu esposa, que humilles a tus hijos. ¿Cómo decir que estamos viviendo de acuerdo a la naturaleza de justicia y santidad si todavía cometemos injusticia? ¿Cómo? Yo le pregunto, ¿cómo? ¿Y sabe por qué el que, habiendo recibido una nueva naturaleza, sigue viviendo en la naturaleza vieja, en las obras de la carne? Claro, preciso, hermano. Aquí no hay duda, aquí no hay temor a equivocarnos, no, sencillo, escuche esto. Aquel que se dice hijo de Dios y sigue practicando las obras de la carne, ¿qué sentido tiene eso, hermano? Usted y yo deberíamos estar viviendo ¿en qué? En el fruto del Espíritu. ¿En qué? ¿En qué deberíamos estar viviendo usted y yo? En el fruto del Espíritu. Ya no deberíamos estar viviendo en celos, en iras, en pleitos, en contiendas, en enemistades, en lujurias, en lascivia, en fornicación, en adulterio, en robo, en homicidio, en mentira. No, no. Y lo más tremendo, porque todos estos principios cuando se cambian tienen una razón. El diablo logró engañar al cristiano y logró hacer que ese cristiano permaneciera viviendo en un principio humano. No importa que haya leído la Biblia 10 veces, 20, 50, 100 veces. Aquí dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya no están, pasaron. He aquí, hoy, todas son hechas nuevas. Y le repito, y se lo voy a demostrar por la palabra, aquel que habiendo recibido una nueva naturaleza, sigue viviendo en la naturaleza de Adán, se muere. Porque no le ha pasado nada y usted es desobediente hace 10 años y yo soy como Aarón. Aarón hizo el becerro de oro y no le pasó nada. Dijo, no, aquí es chévere, aquí no le pasa nada a uno. Entonces después murmuró de Moisés con su hermana y luego se rebeló con Moisés allá en Mara. No, esto aquí es lo más de chévere, aquí no pasa nada. Aquí el Señor como que me tiene que aguantar. Aquí como que el Señor no está. Yo he aprendido, escúcheme, que si usted y yo, conociendo los principios bíblicos, no los vivimos, nos va mal, hermano, nos va mal. ¿Usted no conoce a un cristiano que le vaya mal? ¿Sí? Volvemos a uno de los principios anteriores. ¿Dios es injusto? Entonces, ¿por qué le va mal al cristiano este? ¿Por qué le va mal? Porque viene arrastrando una herencia y esa herencia es pecaminosa y sigue practicando las obras de la carne, así sea donde no las vean. ¿Para qué uno decir que es cristiano, hermano, y no practica no vive en el fruto del Espíritu? Entonces dice primera carta a los Corintios, capítulo número 15, para comprobarle lo que le estoy diciendo, versículo 22, 15-22. Porque así como en Adán todos mueren, por más que nosotros nos llamemos hijos de Dios,
si seguimos haciendo lo malo, si seguimos practicando las obras de la carne, no nos espera sino la destrucción y la muerte. ¿Sabe qué es lo difícil? Que es que aunque el cristiano no lo entiende, uno se burla de Dios cuando, conociendo el mandamiento, no le hace caso. No, porque es que este no se lo merece. Hombre, pero Dios te dijo que le dieras al que te pidiera. No, este es un mentiroso. Claro. Tu esposa, no, eso a la que se lo merece, ella no. Tu esposo, no, ese no se lo merece. No es por merecimiento, es porque Dios lo mandó. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Si usted y yo vivimos la naturaleza de Cristo Jesús, la vivimos, entonces vamos a vivir. Pero si lo que vivimos son las obras de la carne, establecidas para Adán, establecidas desde Adán en adelante, ¿sabe qué va a pasar? Nuestra vida va a empezar a declinar, a llenarse de problemas, va a empezar a sufrir fracasos, frustraciones, rupturas, daños. Y después es cuando la iglesia o algunos cristianos señalan y dicen: pero ese cristiano tan bueno, tan buena gente, esa cristiana tan buenita, ¿por qué le irá mal? Porque no está viviendo de acuerdo a su naturaleza, ¿no? No está viviendo de acuerdo a su naturaleza. Está viviendo de acuerdo a una naturaleza que ya el Señor le quitó. ¿A cuántos Dios le quitó la naturaleza de Adán? A ver, ¿en serio? ¿Usted está seguro de eso? Entonces, déjeme darme un consejo aquí públicamente. Yo me voy a dar ese consejo, usted verá si lo toma para usted también. Yo me doy este consejo: Héctor, decide vivir los principios de Dios, dejando de lado los principios que aprendiste. ¿Eso también será para usted? Claro, porque el problema es que esto es para todos. El problema es que yo no puedo engañar a Dios. Y la Biblia me está diciendo que Dios ya me dio una naturaleza diferente y que ahora o vivo esa naturaleza o activo esa naturaleza para vivir de acuerdo a esa naturaleza, o yo mismo me voy a matar. Porque en Adán, ¿qué pasa? ¿En Adán qué? ¿Cuántos? Todos. Todo el que practique las obras de la carne se va a morir. Hermano, mire, yo le pregunto algo. ¿No es rico vivir como vivimos? Próspero, bendecido, ¿sí o no? ¿Le gusta? No se deje engañar más. Eso que a usted no le parece importante, eso que usted está desobedeciendo porque no le parece importante, porque esa mujer no le parece importante, porque esos hijos para usted no valen nada, porque ese marido para usted no vale nada, porque las reglas de tránsito para usted no valen nada. No importa. Eso determina qué va a pasar con nosotros. Sigamos, porque es que tengo un poco de cosas que compartirle. Otro principio: Dios no hará nada que tú tengas que hacer. A veces el cristiano está esperando que Dios le haga algo que él tiene que hacer. Cámbiame. Eso lo puedes hacer tú, hazlo tú. Cámbiame. Hágalo. Uno cambia cambiando. ¿Cómo cambia uno? ¿Cómo? Mire, hermano, yo lo tengo claro. Yo siempre le dije: Señor, ayúdame, y nunca fui capaz de cambiar cosas. Cuando yo dije: bueno, listo, Señor, con tu ayuda, pero yo esto no lo vuelvo a hacer, y me resistí, ahí sentí el apoyo del Señor, ahí sentí la ayuda del Señor, y pude permanecer firme en algo que no había podido hacer. Porque lo que Dios haya dicho que usted puede hacer, Él no lo va a hacer por usted, Él no lo va a hacer por mí. ¿Quién entiende eso?
¿Quién lo entiende? Ah, bueno, entonces entiéndalo aquí. Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo número 14. Y mire lo que pasó con Moisés. Hágase el cuadro. El cuadro está así. El pueblo de Israel, a la cabeza estaba Moisés, arrinconado contra el mar, rodeado por unos peñascos, un desfiladero, no podían escapar. No podían escapar. Eran dos peñas altas que no se podían escalar, que llevaban al mar. Ellos estaban allá. El pueblo de Israel estaba allá, acorralado. Dios le dice a Moisés: cuando llegues al mar, levanta tu vara y abre el mar en dos. Y Moisés no, estaba: Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor, ¿qué vamos a hacer? Señor. Mire lo que dice el versículo 15 y 16. Dice la palabra: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Cómo así? ¿Y el mandamiento no es clama a mí y yo te responderé pues? No, ponga en orden esto que le estoy diciendo. El mandamiento no es clama a mí y yo te responderé. ¿Sí es así? ¿Qué pasó, iglesia? ¿Sí es así? Pero hay momentos en que hay que dejar de clamar y hay que actuar. Moisés lo que quería era que mandara ángeles, carros de fuego y los pasara por encima del mar. Y el Señor le dice: ¿qué te pasa, Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, que se muevan, que se metan al mar, que tomen la decisión de creerme. Dios no va a hacer lo que a ti te toca hacer. A veces el cristiano le provocaría que el Señor bajara del cielo y le dijera: bueno, mijito, usted va a hacer tal y tal cosa y yo lo voy a llevar, o yo, y lo voy a poner allá, y yo le voy a dar las recomendaciones para que allá me lo traten bien, o yo, bueno, camine. No, Señor. Avance, vaya, esfuércese, llegue. Cuando ya haya hecho usted lo que tiene que hacer, Dios hará lo que le corresponde a Él. No, pero ni una menola. Es ahí donde nosotros debemos de saber hasta dónde llegar, cuándo actuar. Y otra vez, sin la dirección del Espíritu Santo es difícil. Moisés estaba pensando que el Señor primero le abriera el mar, hasta que el pueblo no se metió al agua, hasta que no empezaron a entrar en el agua. Entonces el mar no se abrió. Así que ese principio, hermano, de que si Dios me quiere sacar de aquí, Él me va a sacar, porque es que lo conocí de esta manera, hermano. Cuando yo le pedí al Señor que me diera temor de Dios, Él me llevó a la misma panadería donde comíamos antes o después de los cultos, y me dijo: te voy a mostrar y te voy a enseñar a tener temor de Dios, a tener temor de mí. Y lo primero que me mostró fue un hombre jalando una carretilla, un reciclador. Bueno, lo segundo que me mostró en la misma semana fue una mujer con una cicatriz hasta la oreja, de la boca hasta la oreja y del ojo hacia arriba. El ojo de cierto estaba como recogido, como que le habían cosido esa herida de cualquier manera. Y ella se acerca y nos dice: por favor, regáleme una bolsa con leche. Tengo mis 2 hijos por allá en un mal lugar y no tienen qué comer. Entonces nosotros le dijimos: siéntese, que le vamos a pedir algo, y mientras lo traen, siéntese. ¿Me puedo sentar? Sí, se sentó. Entonces le dice mi pastor: quiero decirle una cosa, Jesucristo el Señor te ama. Y ella responde y dice: sí, claro, mi Señor, claro, yo no me suelto de mi Señor. Mi Señor siempre, Él es mi vida. Mi Señor es
el que me sustenta todos los días. Entonces mi pastor le dice, ¿cómo así? ¿Estamos hablando del mismo Dios, Jesucristo? Sí, claro, mi Señor Jesucristo, el que murió en una cruz por mí, el que derramó su sangre por mí. Y si tú conoces a Jesucristo, ¿qué haces en esta facha viviendo lo que estás viviendo? Porque tú consumes droga, le dijo de una vez. Y él le dijo, y ella le dijo, sí, yo consumo droga y consumo licor y a veces me vendo a los hombres. Y le dice mi pastor, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vivir en esa vida? La respuesta de ella a mí me dejó plop. ¿Sabe qué le dijo? Yo estaré en esta vida hasta que el Señor me quiera sacar de aquí. Cuando Él quiera, me saca. Mientras tanto, yo voy a vivir esto. Mal o bien, disfrutando o no, yo voy a vivir esto. Porque el día que el Señor quiera, me saca. Qué error tan grande. Ahí mismo, mientras que ellos hablaban, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿eso es cierto? ¿Es cierto que tú lo vas a obligar a salir de ahí? ¿Es cierto? Ahí no me contestó nada. Pero cuando yo me fui a la casa me dijo, Héctor, yo nunca obligo a nadie a que haga algo que tiene que hacer. No. Si tú tienes que barrer, yo no voy a ir por la escoba y te la voy a poner en las manos. No. Tú sabes que tienes que barrer. Tienes que ir y comprar la escoba y venir y barrer. Esa mujer se dejó arrastrar por las obras de la carne y por su vieja naturaleza. Como cristiano yo empecé a manejar esos términos: nueva naturaleza, vieja naturaleza. Ella alguna vez recibió una nueva naturaleza y vivió contraria a esa naturaleza. Volvió al mundo, volvió otra vez al pecado. ¿Y sabe qué dice? No, el Señor me saca aquí cuando Él quiera. Y el principio es este: Dios no hará nada que usted tenga que hacer. Nada. ¿Quién decide retirarse del pecado? ¿Quién? ¿Y quién le ayuda? Si usted y yo estamos haciendo algo correcto, Dios nos ayuda. ¿Sí o no? Es así. Es así. Siguiente principio. No vive la fe alguien que dice creer algo que no practica. Hermanos, nosotros tenemos que salir de ese engaño. Hay cristianos por ahí diciendo que son hijos de Dios, pero lo que ellos practican no tiene nada que ver con la Biblia que usted y yo leemos. Nada. No tiene nada que ver con los principios bíblicos, no. Y ellos sacan miles de pretextos. Sí. Las mujeres sensuales en la iglesia, las mujeres que buscan atraer la atención de todos los hombres, ellas tienen un problema. Y si a alguien se le acerca y le dice, mujer, ¿qué te pasa? ¿Por qué vienes así a la iglesia? ¡Ay, no me juzgue! Dios mira el corazón. Yo soy una buena cristiana. Entonces, escuche esto. Eso de que uno puede vivir como le da la gana, ¿sabe por qué no es cierto? Porque Dios mismo dice que transformará esa vieja criatura en una nueva criatura, que el que era desvergonzado ahora lo hace una persona con pudor. ¿Qué pasó? Que el que andaba por el mundo seduciendo hombres y mujeres, de acuerdo al caso, ya no. Ya va a ser un hombre de una sola mujer y una mujer de un solo hombre. Eso es lo que dice el Señor. Si me equivoco, me dice. Entonces, no vive la fe alguien que dice creer algo que no practica. Usted es cristiano, yo soy cristiano. Pero si yo ando por ahí violando las leyes, ¿de qué sirve, hermano? ¿De qué sirve? Yo con afán, Héctor con afán, salí del BBVA del centro, iba a pasar de la acera del BBVA al parque. No venía carros, pero estaba en rojo el semáforo peatonal. Yo puedo pegar un brinquito y ya. No,
Si es que tú me enseñaste a mí para que yo viva eso, no solamente para que lo enseñe. Y ahí me quedo. 40 y pico de segundos hay que esperar, no importa. Por más afán que tenga, yo no tengo afán de darle derecho al diablo para que venga y me afecte. No, Señor. Y ahí me quedo. Pero el que dice, hermano, que es cristiano y que cree en el Señor, pero va a Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2, y se lo pasa, hermano, por encima, y dice, no, tampoco. ¿Sabe qué dicen algunas personas? Que esa desobediencia se la procuró el Señor. Pónganle cuidado que esto es loco, hermano, esto es loco. Esto es loco. Parejas en las iglesias cristianas, viviendo en unión libre, dejaron su esposo o su esposa en la iglesia. Después de haber llegado con su esposo o con su esposa, lo dejaron, lo abandonaron estando en la iglesia. Y se consiguieron a otro, se consiguieron a otra. Y usted habla con ellos, habla con ellas y les dice, no, este hombre me lo aparejó Dios, este hombre me lo mandó Dios, este hombre fue lo que Dios me mandó para que yo viviera bueno. ¿Qué concepto tiene usted de Dios? Si tiene ese concepto, no conoce a Dios. Escuche, no conoce a Dios. Que yo diga que Dios me aparejó el pecado, que yo diga que Dios me dio la oportunidad de delinquir. Ay, hermano, no conocemos a Dios. ¿Cómo se te ocurre? Yo me los he encontrado así. No, pastor, este hombre fue un hombre que Dios me dio en la iglesia. Cuando yo ya estaba desesperada con mi esposo, con mi marido. Y entonces vino alguien y me dijo, este no es el diseño perfecto del Señor para tu vida, tu esposo es otro. Él me lo dio. Y están viviendo en unión libre, en adulterio, y dicen que Dios le dio eso. Ay, hermano, eso también es como el que para pecar le pide permiso al Señor y dice que Dios le dio permiso. Sí, Señor, dame permiso para dormir con esa mujer que no es mi esposa, pero que está muy bonita, y el Señor me dio permiso. La otra persona, la que primero le dije que con el que el Señor me enseñó temor de Dios, era un hombre reciclador, había tenido empresa, y él dice que él vio llegar a la iglesia con 8 años de servirle al Señor. Vio llegar a la iglesia una mujer hermosa, así como él se la había soñado siempre. Diseño, prototipo. Y que cuando la vio, el Señor, él empezó a orar. Imagínate, a orar. Señor, tú me enviaste a esta mujer, esta es la que yo siempre deseé, esta es la que yo siempre quise. Un día ella le dijo, mi esposo no está, él se fue 15 días para otra ciudad. Hermano, ¿cuándo va a ir a orar? Para que me comparta la palabra y oremos. Vaya a mi apartamento. El tipo ya sabía que iba. Y él dice, y yo le oré al Señor y le dije, si es voluntad tuya que yo vaya, yo voy a ir. Pero si no es voluntad tuya que yo vaya, ponme tropiezos, que se me desinfle el carro, que me pase algo. No, usted ya decidió pecar. Me imagino al Señor diciendo, ve, y si usted decidió pecar, ¿por qué lo voy a obligar a que no peque? Y él, hasta ese momento, decía, pastor, bueno, hermano, yo estaba seguro que Dios me había dado permiso. Yo estaba seguro que Dios me había dado permiso. Oiga, ¿qué tal? No vive la fe alguien que dice creer algo que no practica. No nos engañemos más, hermano. Usted podría estar obedeciendo eso que no obedece. ¿Por qué no lo obedece? Héctor, ¿por qué no obedeces lo que ya sabes que deberías obedecer? ¿Por capricho? ¿Por rebeldía? ¿Por conveniencia? Cualquiera de esas cosas nos va a traer pérdida. Nos va a traer pérdida.
Santiago capítulo número 1. Santiago, el capítulo número 1. Vamos a leer el versículo 22. Dice la palabra del Señor: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué pasa con el que escucha y no obedece? ¿Engaña a Dios? ¿Engaña al pastor? ¿Engaña a alguien? Se engaña él mismo. Póngale cuidado. Un día un hombre llegó a la congregación allá en el valle y me dijo: pastor, yo quiero que me ayude a orar porque es que mi esposa se fue. ¿Tú no eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Nosotros tenemos como 6 años de estar en el evangelio, mi esposa y yo. Y yo quiero decirle la verdad, pastor, yo no quise dejar de hacer cosas que a ella le molestaban. Yo no quise. Yo cristiano y todo, y ella me decía: pero mi amor, pero cambia, pero mira esto. No, nos dieron un seminario para parejas hermosísimo. Y ahí era como que Dios me estuviera diciendo: mire, Alejandro, mire. Ya no puedes seguir tratando a tu mujer así. Ella es mi hija. Trátala bien. No. Él decía: no, ¿qué tal? No se lo merece. Pues en ese momento él estaba diciendo: mi esposa se fue. Yo pensé que era una bravata, pero resulta que no. Ya hace 15 días se fue, y entonces ya abrió un Face, y entonces ya anda por ahí consiguiendo novio, y yo no sé qué hacer. Y yo quiero reconocer, pastor, delante del Señor, yo le empujé a eso, porque yo, sabiendo que no la podía maltratar, la maltrataba, me llenaba de ira y le insultaba, le echaba en cara lo que le daba. Siempre que mercaba, siempre le tenía que enrostrar el mercado, siempre la maltrataba. Y yo todos estos 6 años nunca creí. Me hubieran dicho que ella se podía ir, yo me hubiera reído, la sentía segura. Pero hoy me doy cuenta que yo no viví el evangelio que conocía. Determiné vivir la vida que yo quería, que yo creía que me convenía. Eso fue lo que determiné creer. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y el capítulo 2, versículo 14 en adelante, dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovecha que usted diga que usted cree en Dios y en su palabra cuando no la obedece? ¿De qué aprovecha que yo diga que creo en el Señor Jesucristo y que la palabra del Señor es lo más lindo para mí si no la obedezco? ¿De qué aprovecha? La fe necesita unas obras. No me escuchó. La fe necesita unas obras. Y las obras que necesita la fe son las obras de la obediencia a esa fe. ¿Usted cree en el Señor Jesús? ¿Cree en su palabra entonces? Bueno, entonces lo que hasta hoy no ha obedecido, le toca empezar a obedecerlo, aunque ella no se lo merezca. Aunque él no se lo merezca. Aunque sus hijos sean lo más feo que haya. Mire, en esos días hablando con una hermana, ella me decía: ¿qué hago con un hijo joven pero mayor? Que él quiere estudiar, yo tengo con qué darle estudio, es buen estudiante, pero está muy mayor y él no se porta de lo mejor, o sea, no se lo merece. Entonces le decía yo: mira que la Biblia dice que tu compromiso con ese muchacho
es entregarlo profesional. Si él quiere y usted tiene, oiga eso, si él quiere y usted tiene, su deber, su compromiso es entregarlo profesional. No importa que no sea el hijo excelente que usted quiere, no importa que no se lo merezca, pero si usted tiene y él quiere y es buen estudiante, qué pena, se tiene que hacer. Ay, pastor, yo no lo entendía así, la verdad es que ahora se me abre una luz, claro, sí señor. Porque si no, ¿dónde está la fe que decimos tener? Que porque ese hijo no es perfecto, entonces de castigo no le damos estudio, no lo ayudamos y lo dejamos así. No, así mismo, aunque su esposa no sea perfecta, démosle el trato que Dios dice que le debemos de dar, aunque su esposo no sea perfecto. Ya deje de negarse, Leola, eso da vergüenza. Otro principio, la crianza de los niños. La crianza de los niños. A ver, ¿cuáles son los principios en su familia para criar niños? Uy, eso sí que es fuerte. Piense en esto. Una de las cosas más tremendas es que el cristiano, y no entiendo por qué, el cristiano, por más que conozca de todo lo relacionado con hijos y cónyuge, el cristiano en su gran mayoría queremos vivir como a nosotros nos parece. Y no importa el tratado que haya en Proverbios con relación a la crianza de hijos. Si usted hiciera una encuesta entre las familias y le preguntara a cada familia cuál es la forma de criar su hijo y le pusiera ejemplos, ¿qué pasa si el niño tiene esta actitud? ¿Qué pasa si tiene este comportamiento? ¿Qué pasa si tiene esta conducta? ¿Qué pasa? Si usted le pregunta a 10 personas, a 10 padres de familia, creo que no escuchará 2 veces lo mismo. No. Creo que usted va a escuchar todo diferente, todo diferente. Y yo pregunto, ¿por qué? ¿Por qué si la Biblia es tan clara? ¿Por qué si la Biblia tiene principios tan claros con relación a la familia? Las 2 ciencias más importantes para el ser humano son vivir en pareja, vivir bien, y criar hijos, criarlos bien. Esas son las 2 ciencias más importantes para el ser humano. Pero esas ciencias no te las enseñan en ninguna universidad. Pero la Biblia las tiene y al cristiano le place vivir de cualquier manera, conforme a mí me parece, conforme me nace. Si quiero mucho el peladito, el niño, el muchachito, si me hace reír, entonces en los momentos de rebeldía, en los momentos de necedad, me da un pesar irlo a corregir y entonces lo llevo como a fuego y la paso así. Pero si me coge con rabia, pero si en un momento difícil se porta mal, ay, yo quiero como acabarlo, yo quiero desquitarme, porque es que ¿cómo se le ocurre? Yo te dije que no me hicieras dar rabia, yo te dije. Y la Biblia tiene principios muy claros con relación a la crianza de los hijos. El primer principio, sepa cómo está formando ese niño que acaba de nacer. Dice la Biblia en Proverbios 22. Proverbios es el manual, hermano, de los hijos. Proverbios 22. Versículo 6. Lo primero que hay que hacer con el niño es instruirlo, capacitarlo. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando crezca y se vuelva viejo, no va a olvidar lo que usted le enseñó de pequeño. Yo le hago una pregunta. ¿Qué nos enseñaron a nosotros? ¿Qué le enseñaste tú a tu hijo? ¿Qué le estás enseñando?
No, tranquilo, papito, no, deje eso ahí, yo lo hago, yo le recojo, yo le lavo. No se preocupe. Así, cuando sea un muchacho, una niña universitaria, ahí sí va a querer esa mamá que no le enseñó desde pequeña, recoge eso, desjuiciada, mira. Usted no le enseñó. Porque así como le enseñó al niño, a la niña, así es hasta viejo. Entonces lo primero es la formación. Usted desde el momento, yo desde el momento que nace el muchacho, tenemos que saber qué queremos hacer con él, hacia dónde lo queremos llevar. Al respeto, listo, le vamos a enseñar respeto. Al orden, listo, le vamos a enseñar orden. Disciplina, listo, le vamos a enseñar disciplina. Lo dice desde Deuteronomio capítulo 6, va conmigo allá. Deuteronomio capítulo número 6, el versículo 6. Mire lo que dice. Lo que dice Deuteronomio. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Conozco muchos cristianos que no le hablan de palabra al niño, que no están siempre enseñándole a toda hora, en todo momento. Se asustan porque el pelado le dice, ay mamá, pero a toda hora Biblia, tampoco. Entonces, ay no, dejémoslo. La Biblia nos manda que instruyamos al niño en su camino a través de la palabra. ¿A través de qué? A través de la palabra. Y que si instruido el muchacho, va a manifestar lo que el muchacho tiene desde que nace. ¿Qué es lo que el muchacho manifiesta? Aunque usted le haya enseñado, aunque le haya repetido las buenas cosas que tiene que hacer, el muchacho nace con algo que se llama necedad. Y la ciencia ha querido manejar esa necedad de diferentes formas. Con consejos, dejándole de hablar al niño, encerrándolo, quitándole derechos como mirar televisión, quitándole derechos como salir a jugar, quitándole derechos como prohibirle que venga a la iglesia, a la escuela bíblica, quitándole derechos como prohibiéndole que se recree. No va a ir, no señor, no, es que está castigada, no hermano. Y nos parece que está bien y no está bien, esos principios no están bien. La Biblia no habla de quitarle la televisión, quitarle los tiempos de recreación, encerrarlos o prohibirles cosas que el muchacho tiene derecho. Hay derechos bíblicos que nadie le puede quitar a un niño. Más bien, ¿sabe qué dice la Biblia? Proverbios 22. Vaya conmigo a Proverbios 22. El versículo número 15. Proverbios 22, 15. Oiga lo que dice la palabra. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Qué cosa? Hermano, esto es un principio bíblico, entienda. Esto no es un pensamiento que de pronto se le atravesó a Salomón. No, es un principio de Dios. Es un principio, hermano, que viene de parte del Señor para conocimiento suyo y mío. El muchacho desde que nace con la necedad ligada en su corazón. ¿Y sabe qué hace la necedad? La necedad le impide comer al muchacho. La necedad le impide dormir al muchacho. La necedad lo insta a la desobediencia. La necedad lo lleva a la rebeldía. La necedad hace, hermano, que el muchacho desobedezca. Y todo lo que se le diga que no debe de hacer, la necedad se lo potencia. La necedad hace que un niño mienta. Y no importa si le revientan la boca, que no es la forma de corregir. Va a seguir mintiendo, porque no se está tratando esa necedad como debe ser. La necedad nació con el muchacho.
Y si no se trata como bíblicamente hay que tratarla, no importa. Mire, hay personas que maltrataron a sus hijos. Hay personas que le reventaron un dedo en un momento que el muchacho hizo algo malo, se volvió más malo. Se volvió más malo. La Biblia dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Pero la segunda parte que dice, más la solución es la vara de la corrección, porque la vara de la corrección aleja del muchacho la necedad. Y con esto le quiero decir el principio más poderoso que tiene este punto. Escuche, no sueñe, no se engañe, no se equivoque. La necedad solamente se va del muchacho con dolor físico. Entonces, como en mi casa nos dieron duro, algunos de mis hermanos, de mis hermanas, dijeron, yo a mis hijos no los voy a tocar, eso de estarles pegando, bueno, el resultado no es bueno, no es bueno, porque le dejaron, le dejaron sembrada esa necedad, y esa necedad, hermano, para todo lo malo sirve, para todo lo malo sirve. Cuando usted vea que un muchacho de 7, 8 años miente y nadie lo para, aparte de una herencia, le han dejado una necedad allí. Por más que se le haya dado consejo y se le haya enseñado que no robe, que no agarre lo que no es de él, ese muchacho hace eso, es una necedad amontonada ahí. Claro. Ahí está la solución. Aunque la necedad nace con el muchacho, no se preocupe. Dice el Señor, yo le he dado la solución. Se llama dolor físico, la vara. La vara, eso es. No es el consejo, no es lo que dicen algunos consejeros familiares. No, quítele entonces, quítele algo que le guste. No sirve para nada, no sirve. Háblele, Proverbios 23:9, mire lo que dice Proverbios 23:9. Escuche, no hables a oídos del necio. Hay personas que quisieron criar a sus hijos a punta de consejos. Los maltrataron, los maldijeron, los llenaron de resentimiento y de odio. ¿Sabe por qué? Porque trataron de hacer algo que la Biblia no dice. Solo hablarle. Entonces empezaron, no mi amor, vamos a hablarle al niño, vamos a repetirle al niño, vamos a enseñarle al niño, vamos a hablarle mucho, listo. Venga papito, venga mi amor. Yo ya le dije a usted que no se pusiera a jugar con esos aparatos eléctricos, mire, ahí me quebró el vaso de la licuadora, mi amor. ¿Usted sabe lo que cuesta ese vaso, ese dineral? Y usted se me hubiera podido cortar, mi niño. No, mi amor, usted tiene que, no toque eso, no se suba en esa butaca que usted se sube a coger cosas. No, ¿oyó? Si la Biblia dijera, dele consejos al niño porque él va a aprender. Pero, ¿qué dice? ¿Qué dice? No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. No hables. Y las personas a veces, hermano, no entendemos. Y entonces, como esa no es la fórmula del Señor, ese niño vuelve y hace lo mismo. Y entonces ya se tiró encima algo más. Papito, mi amor, usted no entendió, mi amor. La maldición llega. Usted no entendió, mi niño. ¿Usted es sordito o qué? ¿Se acuerda que nosotros hablamos de esto? Sí. ¿Y por qué no entiende? Uy, no. ¿A usted le hace falta entendimiento o qué? ¿Ah? Estoy hablando de alguien decente, ¿no? Estoy hablando de alguien cuidadoso. Porque a nosotros nos decían, ¡burro! Yegua cargada de tarros. Este es mucho tarúpido. Yo nunca he encontrado esa palabra. Tarúpido. No, yo nunca. Tarúpido.
¡bruto! Yo estoy hablando de alguien decente, estudiado, ¿no? Preparado. Papito, usted no escucha, mi amor. Usted no me escuchó lo que le dije. ¿Ah? ¿Usted es sordito, mi amor? ¿Usted es sordo? ¿Sí? ¿O no entiende? Yo no le hice a usted tonto. No, ni retrasado. ¿No entiende? Como eso no fue lo que el Señor diseñó para que el niño cambiara, para que dejara la necedad, Él va a volver a hacer algo peor. Entonces ya a la tercera o cuarta, cuando se da cuenta que hay pluntas, ¡bah! Y lo agarra. ¡Pero cómo se te ocurre! Ay, sí, lleno de rabia. ¿Sí ve que no funciona? ¿Sabe qué dice el 99% de los muchachos, de los jóvenes, adolescentes? El 99%. Le doy lugar a que meten ese 1% a su hijo, pues. Pero el 99% de los muchachos dicen, mi mamá se manda una cantaleta, yo la odio. Yo la odio. Mi mamá me pellizca, mi mamá me grita, mi mamá me da coscorrones, me jala el pelo, me dice porquería. Claro, cuando no se hace lo correcto, se cae en error. Cuando no se cumplen los principios bíblicos, se cae en error. Y cuando se cae en error, cualquier cosa mala puede suceder. ¡Porquería! ¡Qué desgracia la mía con vos! Hombre, haga lo que dice la Biblia. Haga lo que dice la Biblia. Mire, 26, capítulo 26, versículo 3, 26, 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno, y la vara para la espalda del necio. Así de sencillo, así. Entonces, ¿cuál es el problema con el muchacho que no se le quita la necedad con vara? Porque no hay otra cosa que le quite la necedad al muchacho. ¿Cuál es el problema? Mire, veámoslo. Salmos 53. Vamos rápido para que no nos quedemos mucho rato más. Es que eso es muy importante que nosotros lo tengamos claro. ¿Sí o no? 53, Salmo 53, versículo número 1. El muchacho con necedad, la demora es que llega a la edad de la preadolescencia y empieza a apartarse de Dios. Empieza a negar a Dios, por más que haya nacido en un hogar cristiano. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. ¿Y quién hace eso? El necio. Aquel muchacho que nunca se le corrigió la necedad con vara, con dolor físico, no, ese. Salmo 92, 6. Ya estamos terminando. 92, 6. Dice la palabra: el hombre necio no sabe. ¿Ah? La persona necia es ignorante, hermano. No sabe. El necio no aprende, por más inteligente que sea. ¿No conoce usted a alguien que la profesora diga, este muchacho es muy inteligente, pero igual no trae tareas y va a perder el año? ¿No conoce a alguien así? Yo sí los conozco. Uy, ese muchacho cuando quiere, pero no quiere. ¿Por qué? Porque la necedad no lo deja. Ese muchacho, pero no trae tareas, se mantiene parado, jalándole el pelo a los demás, raptándole la cartuchera a los demás, molestando. Y le digo, siéntese por favor, y me grita. Ese es el necio. Proverbios 10:1.
Estas son las consecuencias del necio. Cuando yo veo hermanos o hermanas, sobre todo hermanitas, con un problema bien terrible, un muchacho de 30, de ahí en adelante, a toda hora metido en la casa, que le hace la vida insoportable, hermano, que no quiere trabajar, que insulte a esa mamá, que si ella no le da lo que él pide, se enoja. Yo le digo, no puede haber nadie más que sea culpable sino usted. Usted nunca le desarraigó la necedad. No se queje. Capítulo 10, versículo 1. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Hay otro texto que dice por ahí que el que es necio avergonzará a su madre. Y usted sí sabe por qué dice a su madre. Capítulo 15 de Proverbios. Ya terminamos. Capítulo 15, versículo 5. El necio menosprecia el consejo de su padre. Ya, con eso. ¿Sabe por qué los hijos se ríen de lo que les dicen los padres y no lo hacen? Y hacen todo lo contrario, porque nunca trataron la necedad con dolor físico en ese muchacho. Y el versículo número 20 de ese mismo capítulo 15 de Proverbios, el 20, dice así: el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Principios poderosos que no acabaríamos si dijéramos que vamos a seguir estudiando principios. No acabamos este año, hay muchos. Pero hágase una pregunta: ¿por qué si conozco el principio no lo obedezco? ¿Por qué? ¿Por qué si los padres saben que en Proverbios está, oiga, es que no puede ser, hermano, más desglosado? En Proverbios está paso a paso, desde que el muchacho es engendrado hasta que nace, crece y se vuelve un adulto. Ahí está todo. Pero la pregunta es, ¿y por qué el cristiano menosprecia esa sabiduría? ¿Por qué todavía en medio de los cristianos viejos se levantan hijos desobedientes, rebeldes, y se van para el mundo y le dan dolores de cabeza a la mamá y al papá? ¿Por qué no importando cuántos años lleva el cristiano en la iglesia, menosprecia a su esposa y le da el trato que la Biblia no le permite darle a su esposa? O la esposa le da el trato a su esposo que a ella le da la regalada gana, no importando lo que la Biblia diga. ¿Por qué? Porque hemos aprendido mal los principios de la Biblia. Llegamos a creer, yo no sé quién nos lo dijo, yo creo que no hubo necesidad de que nadie nos dijera eso. Pero llegamos a creer que yo leo la Biblia y lo que me guste lo hago, pero lo que no me gusta, entonces no lo hago. Entonces, lo hago a un ladito y... No, hermano. Tendremos pérdida si no empezamos a corregirnos. Hoy el Señor me lo advierte a mí y conmigo se lo advierte a usted. Tendremos pérdida si usted sigue despreciando a Dios y a su palabra. Si conociendo los principios de la Biblia, usted sigue siendo un mal padre, una mala madre, un mal esposo, una mala esposa, un mal ciudadano, un mal patrón. Porque hemos creído, hermano, que la gracia es una credencial para pecar y no ser castigado. No, la gracia no es eso. La gracia es el regalo más hermoso que Dios le podría dar a los hombres. Y estamos viviendo en ese tiempo donde la gracia, hermano, nos tomó cuando no lo merecíamos. Nos limpió de todo pecado. Hermano, recibimos un reino gratuito. Piénselo, por favor, analícelo. Dios te entregó un reino gratuito. Y con ese reino te entregó unos derechos gratuitos. Y te dice,
para que conserves ese reino y esos derechos, lo único que te pido es obediencia a mi palabra. ¿Hola? ¿Qué cosa? Eso es, obediencia a mi palabra, no hay más. Que ayune y ores siendo un hombre lleno de ira, lleno de pleito, lleno de desobediencia, no, eso no le importa a Dios. Hay que ayunar, ¿no? Hay que orar. Pero al Señor no le interesa lo mucho que nosotros hagamos prácticas espirituales, si eso no nos sirve para obedecer. Él no nos tiene en cuenta lo que hagamos, si eso no nos sirve para obedecerlo a Él. ¿Para qué? Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.